Muy bien, ahí está el título de esta noche. Se llama Locamente. Un título muy extraño, podríamos decir, pero es una palabra que aparece en la Biblia al menos unas 3 veces, que es lo que vamos a analizar esta noche. Porque el consejo a través de su palabra hoy es exactamente evitar esto, actuar locamente. Alguno ya bien habido en la palabra se imaginará con qué texto vamos a empezar, pero lo que hoy vamos a buscar en tu palabra, en la palabra de Dios, es eh, 3 claves. Podrían ser más, pero hoy solo me enfoco en 3 claves que nos van a ayudar a evitar que usted y yo actuemos incorrectamente, o que actuemos a la primera, o que reaccionemos de mala forma. Esta palabra, locamente, bíblica, la vamos a ver también en el original, que es un poco más fuerte en sí, y una de ellas más de advertencia. El texto con que vamos a iniciar está en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl, locamente, ahí está la palabra, has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ahí está el término, locamente. Samuel acusa a Saúl de que actuó de forma loca, o sea, hizo algo. Hay una traducción que dice que Samuel dijo, ¿qué es esta locura? Hablándole a Saúl, Samuel hablándole a Saúl, ¿qué es esta locura? Has actuado locamente. El término en hebreo que se usa acá es este término sakal, que quiere decir ser risible. Ahora, no es que es algo gracioso, ese ser risible, es que es digno de burla. Estamos refiriéndonos a que el término que Samuel utiliza para referirse a Saúl es que lo que ha hecho es una burla, o sea, se ha puesto en evidencia, es burlesco lo que él ha hecho, no es que está causando gracia, sino que, como podríamos decir nosotros hasta en algún momento, vergüenza ajena es lo que siente Samuel al ver a Saúl lo que está haciendo. El texto original es un poco más fuerte. El término sacal es risible, pero el texto en el original hebreo, Samuel le dice a Saúl, has sido necio en tu actuar. Es más fuerte, has actuado locamente, has sido necio en tu actuar. Recordemos que la palabra necio en la Biblia no es como ahorita, nosotros le decimos necio a alguien que es muy insistente. En el término bíblico, la palabra necio es muy ofensiva, es casi, no puedo decir una traducción ofensiva a nuestro idioma porque usaría un término no correcto, actuaría locamente, si me dejo llevar por la idea, pero yo creo que ustedes me logran entender, cuando le dice ha sido necio, es un término fuerte lo que le dice Samuel a Saúl. El texto dice, Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. La pregunta, no voy a justificar a Saúl, solo voy a poner en contexto qué es lo que hizo que Saúl actuara locamente. Ahorita vamos a ver qué fue lo que hizo. Eh, pero qué fue lo que lo llevó a actuar de forma alocada en ese momento. Pues bueno, Saúl y el ejército de Israel estaban en guerra. Y ellos, estando en guerra, ahora se encontraban escondidos en cuevas. Estaban atrincherados. Ellos se dieron cuenta que estaban en un problema muy grande, porque el ejército filisteo era más fuerte y más numeroso que ellos. Entonces estaban escondidos en unas cuevas y tenían mucho miedo. Saúl entra en desesperación, porque aparte de que tenía miedo, incluyéndolo, el ejército de él, el ejército de Israel, iban desertando. Muchos estaban yendo y estaban dejando solo a Saúl. Claro, Saúl se desespera y entonces actúa alocadamente, actúa locamente, hace algo que no debía de hacer. Ese es el primer ejemplo de este término. El segundo ejemplo tiene que ver con otro rey,
es el rey Asa. Dice el texto en 2 Corintios 16:9, vean qué promesa más linda, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Esto es lo que le está diciendo el profeta el rey Asa, el profeta Ananí, y usan el mismo término, locamente. Es el mismo término que vimos en Primera de Samuel. Ananí, les pongo en contexto, viene a regañar al rey Asa, porque en el momento que entra en guerra, no entra en guerra, es amenazado de guerra. Y en lugar del rey Asa de buscar de Dios, pedir protección de Dios, consejo de Dios, prefirió pedir ayuda al rey de Siria. Digamos, no es una locura. Le pide ayuda al pueblo, a un pueblo enemigo. En lugar de pedir ayuda a Dios, le pide ayuda a un pueblo enemigo, y tras de eso le compra el favor, porque le entrega el oro y la plata del templo de Jehová, se lo entrega al rey de Siria, le abre las puertas al rey de Siria para que lo defienda, le aconseje qué hacer, cómo defenderse y pelee por él. Y entonces Ananí llega y le dice: locamente has hecho en esto que hiciste es una locura. Hay una promesa maravillosa ahí, como que le recuerda a Asa quién es Dios. Mira, esta promesa es tuya y has actuado con locura. En lugar de buscar a aquel que te dio esta promesa, buscas a un enemigo para que te ayude. Y de aquí en adelante, pues el rey Asa tuvo siempre guerra durante todo su reinado. En una tercera, no es que alguien le dice que actuó locamente, sino que reconoce que actuó locamente. Y es los hermanos de Moisés. Dice Números 12:1, y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora este pecado sobre nosotros, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aquí el término locamente que usa no es el de que usó Ananí y Samuel, porque las palabras de Ananí y Samuel vienen de parte de Dios. Aquí Aarón está hablando él mismo para sí, entonces no es tan severo consigo mismo, ¿verdad? Usa el término locamente del hebreo yal, que es ser descuidado. Lo que él dice al rato ya está justificándose en parte, nos descuidamos y actuamos mal y pecamos. El texto original sí lo dice: hemos sido necios, pero está usando otro término. En lugar de sacar, usa yal, que es ser descuidado. El texto original igual lo menciona como hemos sido necios. Muy bien, entonces, tanto el rey Saúl, el rey Asa, Aarón y María actuaron locamente, y ese es el asunto. Se dejaron llevar por circunstancias o sentimientos. Cuando nos dejamos llevar por las circunstancias o nos dejamos llevar por sentimientos, es lo más probable que hagamos una locura. Si no nos dejamos guiar por Dios, si no nos dejamos guiar por su espíritu, es lo más probable que usted y yo hagamos una locura. Tendemos, lamentablemente, el ser humano, me incluyo, los incluyo a ustedes, el ser humano cristiano que ha creído en Dios, tendemos a tratar de ayudarle a Dios a resolver nuestros problemas. Él es el que puede resolver todos nuestros problemas. Él es el que tiene respuesta a todas nuestras preguntas. Y cuando le pedimos a Dios que haga algo para ayudarnos, y como que la respuesta no llega a nuestro tiempo, empezamos a meterle el hombro a Dios, como ayudarle. Es que debe estar muy ocupado y entonces voy a ayudarle aquí, o tal vez no sabe cómo hacerlo, le voy a dar una pista, cómo puede ayudarme, y empezamos a hacer literalmente locuras para resolver los problemas o las situaciones que nos están aquejando en ese momento, las circunstancias o los sentimientos. Vean acá, vámonos al primer texto y lo analizamos. Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. La historia pues la conocemos. No siguió siendo rey de Israel por esto y por otras cosas más, ¿verdad?
Pero empezando por acá, su actuar es equivocado porque se dejó llevar por las circunstancias. Vean que lo que le dice Samuel a Saúl es no guardaste. El término guardar, shamar, habla de guardar, habla de cumplir. Le dijo, no has cumplido la orden que Jehová tu Dios te dio. ¿Cuál fue la orden? Samuel habla de parte de Dios y le habla a Saúl. Y le dice en 1 Samuel 18, vean esto, luego bajarás delante de mí a Gilgal. En Gilgal es donde estaban ellos atrincherados por la guerra que se les vino contra los filisteos. Le dijo, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Aquí no hay guerra todavía. Entonces descenderé yo a ti. Samuel le dice, descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que debes hacer. Vean esto. Samuel le dijo, yo voy a ir. ¿A dónde estás tú? Ahí en Gilgal. Obviamente aquí no se sabe nada de la guerra, pero Dios sí, porque le dice, yo voy a ir a ofrecer holocausto. Eso le tocaba a ¿quién? A Samuel. ¿Qué es la locura que hace Saúl? Como ve que no llega Samuel y él se empieza a desesperar porque tiene a los enemigos de frente, están escondidos en cuevas, tiene miedo, el hombre se desespera porque el ejército se le está desertando, entonces usurpa el puesto de Samuel y como si fuera un sacerdote, Saúl empieza a ofrecer sacrificios. Y el usurpar a un sacerdote era algo no bien visto por Dios. Recuerden un rey que hizo esto, el rey Urías hizo esto, Usías hizo esto, y Dios lo castigó con lepra por haber usurpado el puesto de un sacerdote. En este caso a Saúl no le dio lepra, pero sí le cortó el reinado que él iba a tener. Y vean que Samuel no sabía que iba a estar en guerra cuando él bajara, pero sabía lo que tenía que hacer, porque dice que iba a ofrecer sacrificio. ¿Para qué? Para dar ofrenda de paz. Si Saúl se hubiera esperado hasta que Samuel llegara, si Saúl se hubiera esperado hasta que Samuel llegara, es lo más probable que cuando Samuel hace el holocausto, ofrece sacrificio y ofrenda de paz, Dios hubiera hecho algo. Fijo hubiera hecho algo, le hubiera quitado el coraje a los filisteos, porque los filisteos estaban enojados porque Jonatán los atacó, así, de sorpresa, les cayó y los atacó, y entonces Jonatán se devolvió, y claro, el pueblo de los filisteos, ven que los atacaron, se mandaron contra ellos, estaban enojados. Es lo más probable que Dios hubiera hecho algo en el corazón de ellos para poner paz, al menos en ese momento, poner paz, y que Saúl y el ejército se pudieran ir tranquilos a casa y asunto olvidado. Es lo más probable que Dios hubiera hecho algo así, porque era ofrenda de paz que iba a levantar Samuel en holocausto, y Dios iba a responder. Pero esto no lo hizo Samuel. Saúl trató de hacerlo. ¿Cuál es el error aquí de Saúl? No es que haya usurpado el puesto de Samuel. Esto fue lo que enojó a Dios, pero eso no era el error. Vean que el texto dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Está hablando Samuel. Entonces descenderé yo a ti, Samuel, a Saúl, para ofrecer sacrificio y ofrenda de paz. Espera, aquí está, espera 7 días. ¿Cuál fue el error de Saúl? No esperó a que se cumpliera la orden que Dios había dado a través de Samuel. Espera, y no quiso esperar. El término espera que viene acá en el original es el hebreo yakhal. Habla de ser paciente o de tener esperanza. Nosotros a veces repetimos mucho esta frase. Yo la he eliminado de mi vocabulario porque yo la repetía mucho. Es que yo no soy paciente. Y es que yo no tengo paciencia. Y mi amado y mi amada, permítame decirle que usted y yo, cuando decimos no tengo paciencia, estamos mintiendo. Porque si usted y yo aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros, y en Gálatas dice literalmente que las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, etc. Paciencia, todos la tenemos. El problema es que no la ejercemos.
Y por no ejercer la paciencia es que cometemos errores, es que cometemos locuras y hacemos cosas que no deberíamos de hacer por no saber esperar la voluntad de Dios. Les pongo el recuadro acá que el esperar no es algo que nos gusta hacer, y cuando no sabemos esperar la soberanía de Dios en su tiempo, nos convertimos en ayudantes, no llamados de Dios. Usted y yo somos colaboradores de Dios, pero a veces nos convertimos en unos colaboradores que Dios no mandó a llamar. Es que no llega la respuesta a este problema que tengo. Ya sé, voy a hacer esto. Y Dios no nos mandó a llamar a hacer esto. Y cuando hacemos esto, el problema se nos agrava más. Es como el que tiene una deuda y no tiene para pagarla. Y entonces, en lugar de esperar, se consigue otra deuda para pagar esa deuda. Y cuando se da cuenta, lo que pidió no le alcanzó para pagar la deuda y ahora tiene dos deudas. Y ahí va agrandando el problema. Y promete, yo le pago a usted para pagarle a fulano y después le pago a fulano. Y agranda el problema, ¿por qué? Por no saber esperar. Y hacemos cosas que Dios no nos ha pedido que hagamos. Cuando aprendamos, les pongo ahí también en recuadro, cuando aprendamos a esperar y a alimentar la esperanza en Dios, nuestra fe se irá fortaleciendo cada vez más. Yo soy testigo de que la fe se fortalece cuando aprendemos a esperar la voluntad de Dios. Cuando he hecho mi locura, me ha ido mal. Y ahí es donde digo yo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? Por no saber esperar. Pero cuando he esperado que sea Dios el que se mueva o Él me diga qué debo de hacer, mi fe se fortalece porque entiendo que Dios me ama, me entiende, me comprende y que Él sí tiene una paciencia conmigo y me ayuda a salir adelante. Nuestra fe se fortalece cuando usted y yo aprendemos a esperar, y entonces no vamos a actuar locamente. Vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios. Pero tenemos que aprender a esperar, porque cuando no esperamos en la soberanía de Dios, no esperamos en la voluntad de Dios, no alimentamos la fe y la esperanza que hay en nosotros por parte del Espíritu Santo, vienen las consecuencias. ¿Qué pasó con Samuel y con Saúl? Saúl recibe la palabra de Samuel. Ahora Jehová hubiera. Alguien dice que la palabra hubiera no existe, ¿verdad? Pero bueno, es cierto, el hubiera no existe porque ya esto le pasó a Samuel. Ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Significa no que Saúl iba a vivir eternamente, sino que la genealogía de Saúl se iba a mantener en el reinado de Israel para siempre. Y si ustedes han estudiado la historia de Israel o han escuchado los programas de radio de David sobre los reyes de Israel, cualquier cantidad de reyes hubo después de Saúl. ¿Por qué? Porque la genealogía que iba, en teoría, a seguir gobernando Israel fue cortada, porque alguien actuó locamente, porque alguien no supo esperar. Mi amado, 3 textos le voy a regalar para que aprendamos a valorar la espera en Dios. Esperar en Dios tiene promesas maravillosas. Se las leo acá. Salmo 37, del 3 al 6. Espera en Jehová. ¿Y qué pasa si espero en Jehová? Él te dará todas las peticiones de tu corazón. Espera en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que usted desea? Lo va a alcanzar, pero espera en Dios. Isaías 40:31, muy conocido. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo alcanzamos esta condición espiritual tan fuerte? Esperando la voluntad y la soberanía de Dios. Y Salmo 40:1-3, dijo el salmista: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Si Saúl hubiera esperado en su desesperación, Dios se hubiera encargado de sacarlo de ese lugar donde estaba atrincherado con temor. Dios se hubiera encargado de sacarlo si tan solo hubiera esperado. Entonces, ¿cuál es la primera clave para que usted y yo no actuemos locamente? Es saber esperar en Dios. La invitación para esta noche: primera, aprendamos a saber
esperar en Dios. El que sabe esperar en Dios es porque está fortaleciendo su fe y porque sabe en dónde ha puesto su confianza. Y entonces es donde entramos a la segunda historia, la que leímos sobre el rey Asa. La promesa dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Quiero que analicemos esta promesa antes de entrar al error de Asa. Dice, porque los ojos de Jehová. Este término ojos está usando el hebreo ayim, que habla de agradar. O sea, Dios está viendo. Para ponerlo más en palabras nuestras, porque el agrado de Dios contempla la tierra. Entendamos que estos son textos inspirados por Dios. Dios no tiene un cuerpo físico, Dios es espíritu. Ahora, Él habla de la manera de que usted y yo lo logramos entender, que lo logramos comprender. Entonces dice, porque los ojos, pero en el original dice, porque el agrado de Jehová contemplan. Ahora, el término contemplan que viene acá es del hebreo shut, que es recorrer. Ok, el agrado de Jehová recorre toda la tierra. Esto es maravilloso, pónganle mucha atención a esto. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Entonces, para verlo más nuestro. Porque con agrado Jehová recorre la tierra. Con agrado. La humanidad en esta actualidad está de cabeza. La maldad ha crecido. Y aún así, con agrado Dios recorre la tierra. ¿Para qué? Y dice que para mostrar su poder. Aquí suena para expresar a un Dios fuerte, poderoso a favor de nosotros. Pero el original es más tierno. El original a mí casi me pone a llorar cuando lo leí, porque el original, poder, que usa acá la palabra poder, es yaksak. Habla de abrazar. Yo digo, ese es papito Dios, ese es Dios. Abrazar para fortalecer. Entonces, con agrado Dios recorre la tierra para abrazar a los que tienen un corazón perfecto. Ahorita avanzamos ahí. O sea, que en una tierra de tanta maldad, en una tierra de tanto odio, en una tierra donde literalmente Satanás es el príncipe de este mundo y gobierna y hace locuras y la gente hace todo lo contrario a Dios. O sea, perdón la expresión, la tierra se vuelve un asco de acciones. En medio de todo eso, Dios anda con agrado recorriendo la tierra para que en medio de este basurero, a usted y a mí, Él nos abraza para decirnos, tranquilo, todo está bien, yo estoy en control. Tranquilo, este mundo es violento, yo te voy a cuidar. Tranquilo, las situaciones se están volviendo contra ti, tranquilo, yo te voy a defender. Y los ojos de Jehová contemplan la tierra para buscarnos y abrazarnos. Y ese es ese momento que uno dice, llegó en el momento oportuno, me abrazó en el momento oportuno, me fortaleció en el momento oportuno. Cuando ya no quería seguir, cuando quería tirar la toalla, cuando me quería rendir, llega con agrado aquel que está recorriendo la tierra solamente para abrazarme y fortalecerme en esos tiempos de angustia. Y aquí viene este término, porque dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Porque con agrado Dios recorre la tierra para abrazar a quienes, a los de corazón perfecto. Este término perfecto no es de la perfección absoluta porque le pertenece solo a Dios y usted y yo no somos perfectos ni vamos a alcanzar la perfección aquí en la tierra sino hasta que seamos llevados por Jesucristo a vivir eternamente con Él. Pero el hebreo shalem que viene ahí habla de cabal. Vean qué lindo esto, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder, para abrazar a aquellos que tienen un corazón o un accionar cabal. ¿Qué es cabal? Yo lo busqué en el diccionario Real Academia Española y vean los términos que usa. Persona cabal, íntegra y honesta, o sea que posee principios firmes y actúa con honradez. Una persona cabal es una persona sensata y prudente, o sea, toma decisiones juiciosas y actúa con sensatez. Una persona cabal es una persona completa y perfecta, o sea, se considera que está completa en su ser, con todas sus facultades, ya sea en un sentido moral,
y mental. Que es una persona cabal, una persona recta. Se ajusta a la justicia y a la moralidad. Esto deben ser características de todos aquellos que nos hacemos llamar cristianos. Un cristiano deshonesto no calza. Un cristiano sin integridad no calza. Un cristiano insensato, no prudente, no calza. Un cristiano que no es recto en su actuar no calza. Estas características es lo que demuestran a una persona cabal. Cuanto más si es una persona que ha creído en Dios y confía en Dios. Esa promesa maravillosa es para aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Dios. El asunto es que el rey Asa actúa locamente. ¿Por qué? Porque no está confiando plenamente en Dios. Si en algún momento Asa reconoció que Dios le protegía, ahora que siente la amenaza de una guerra, por alguna razón loca, una loca razón, no confía en Dios. No sé qué le pasó por la cabeza. La Biblia no dice exactamente qué pasó por su cabeza, pero en lugar de decir, Dios, como lo has hecho antes con mis padres o como lo has hecho antes en otros tiempos, protégeme de esta amenaza. ¿Por qué no hizo eso? Sino que lo primero que hace es buscar al rey de Asiria y decirle, protégenos, te pago por tu protección. ¿Qué pasaba por su cabeza? Lo único que queda claro acá es que el rey Asa no confió en Dios. Y eso lo hizo actuar locamente. Eso lo hizo actuar de una manera que se perdió de una maravillosa promesa de Segunda de Corintios, Segunda de Crónicas 16:9. Se perdió el abrazo del Padre que lo iba a fortalecer en ese momento, que le iba a decir, no importa cuánto se levanten contra ti, yo soy más que todos ellos. Se perdió la bendición de recibir la ayuda de aquel que le podía dar la victoria, inclusive sin mover ni un solo dedo, como hizo con Josafat. Se encargó él con un ángel de todo el ejército, de todos los ejércitos que están amenazando a Josafat. Y Josafat no movió ni un dedo. Confió en Dios y Dios lo defendió. Es lo que tenía que hacer Asa. ¿Cuál es la segunda clave para que usted y yo no actuemos locamente? 1, saber esperar en Dios. 2, pedir consejo a Dios. Yo lo dije un martes de estos, dirigiendo el culto de oración, que he escuchado la frase, yo no la he dicho, espero nunca haberla dicho, pero he escuchado la frase que cuando tengo un problema, una situación, ya el último que me queda es pedirle a Dios que haga algo. ¿Y cómo lo último? Eso debe ser lo primero que tenemos que hacer. Pero no, ya lo probé todo, pero ahí no me salió ya, y ahora es confiar en Dios. Eso sí es una locura, ¿sí o no? Eso es una locura. Esto es lo que me queda por hacer. No, es lo primero que debemos hacer, pedir consejos a Dios. ¿Qué hago en este momento? Porque si Dios me dice, me inquieta hablar con el pastor, con un líder para pedir consejo, es porque primero hablé con él y me indicó a dónde debía de ir, qué debía de hacer o con quién debía de hablar. Pero hablar con todos y por último decirle, de Dios, ya no sé qué hacer, ya hablé con todo el mundo, hasta suena ofensivo a Dios. Y podemos ofender a Dios si nosotros lo tomamos como la última opción o como la opción de que me queda. Solamente esperar en Dios. Es una frase para mí horrible, horrible. Y ojalá nunca la digamos. Y si la hemos dicho, a partir de hoy se acaba esa frase. Lo primero que hacemos es pedir consejo a Dios para evitar actuar con una locura. La tercera historia tiene que ver con Aarón y María. Recuerdan, Señor mío, no pongas ahora este pecado sobre nosotros, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Para entrar en contexto, no pongas ahora este pecado sobre nosotros. Para que lo entendamos así, les pongo aquí por debajo, lo entendamos más claro, es no nos tomes en cuenta este pecado. Aarón le está diciendo a Moisés, no tomes en cuenta este pecado que hemos hecho, hemos pecado. O sea, él está reconociendo que han pecado. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Bueno, Aarón y María se ponen literalmente a chismear. Vamos a ver un término muy conocido y que también es bíblico, ya se los enseño. Vamos a ponernos a chismear, se pusieron a chismear, a hablar de Moisés. Moisés se casó con una mujer cusita, extranjera, entonces empezaron a hablar de él. Ay, que habla con Dios, y uy, sí, mira, uy, qué espiritual, iba con la que se casó. No me gusta esa mujer, decía María, y Aarón, sí, qué vergüenza. ¿Sí? Además, y aquí viene
enojó a Dios. Además, ¿quién dice que Dios solo habla por Moisés? También puede hablar por mí, dice María. Y Aarón dice, claro, yo soy hermano de Moisés y yo fui con él a interceder. Tuve que interceder por este tartamudo ante el faraón. ¿Cómo que solo por él? También habla por mí. Moisés no sabe nada, no sabe nada, pero Dios sí. Dios escucha que están hablando de su amigo, el siervo Moisés, y entonces manda a llamar a los tres. A mí esto me gusta, porque le dice, Aarón, María, vengan. Y van Aarón y María delante de Jehová. Moisés, venga. Moisés no sabe nada de qué está pasando. Y Dios le dice a Aarón y a María, delante de Moisés, ustedes están hablando contra mi siervo Moisés. Así se cortan los chismes, mi amadita y mi amadita. Fulano me dijo que Sutano, pues venga fulano y Sutano y dígamelo enfrente del Sutano, a ver si es cierto. Y si es cierto, arreglemos esto, en paz. Pero no, fulano me dijo que, allá no le vuelvo a hablar a fulano. Ay, fulano tan espiritual que se cree, y de verdad dijo eso. Y empiezan los chismes. Pues bueno, fueron castigados. Aarón y María fueron castigados por chismosos. Ahora, Levítico 19:16 literalmente dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Chismeando es una palabra muy nuestra, pues no. Chismeando en el hebreo, el raquil habla de detractor. No seas un detractor contra tu pueblo, no atentes contra la vida de tu prójimo. Detractor. Le llama detractor al chismoso. Detractor es aquel que le hace daño a alguien que supuestamente es su amigo. Detractor es alguien que traiciona la amistad, el compromiso, el negocio, lo que sea. Que no somos amigos, pero levantamos una empresa juntos. Pero aquel me traiciona de una manera de que yo salga de la empresa y se quede él solo con la empresa. Es un detractor. Un chismoso es aquel que daña a otra persona con las cosas que está diciendo. A otra persona y no a la persona directamente. Eso es un detractor. Y ojo, tengan este término de detractor aquí, porque si esto es Levítico 19:16, que es la ley, un resumen de la ley de Dios para el pueblo de Israel, Pablo habla también en Romanos acerca de esto. Y dice, Romanos 1:29-30, ahí resumido, estando atestados, oigan, atestados hasta el tope de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malicia, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Mi amado y mi amada, ¿dónde queda el chismoso? El chismoso está en la misma lista de todos estos pecados. Y les dice a los chismosos que son aborrecedores de Dios. Yo creo que la parte más dura de este estudio de hoy es esta. Porque los chismes, mi amado, los chismes es algo destructivo. Los chismes no vienen de ninguna parte divina, sino de cualquier parte infernal. Y el diablo es astuto para meternos en un chisme o provocar un chisme. Y Pablo es duro acá. Detractores, aborrecedores de Dios. Y es que si nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, en lugar de dejarnos llevar por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, que pone amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad en nuestra vida, es lo más probable que hablemos más de la cuenta. Que digamos cosas que no tenemos que decir. Peor, que digamos cosas que no tenemos que decir de alguien que no está presente. Yo nunca me he amado. Permítame decirle que todos lo hemos hecho en algún momento. Todos. En algún momento hemos hablado de alguien. Pero tal vez pueda ser que en aquel momento me descuidé. Usemos el término original que usó Aarón al hablar con Moisés. Me descuidé. Bueno, me descuidé y hablé mal de fulano, hablé mal de sutano. Me descuidé y dije algo que no tenía que decir a otra persona de perencejo. Me descuidé, le presté oído a alguien que me estaba hablando mal de fulano, como me dijo alguien una vez, o no me dijo, si usted no tiene nada bueno que decir de alguien, no diga nada. Si usted quiere hablar de alguien, hable, pero que sean cosas buenas. Pero si son cosas malas, no hable. No, pero es que está en pecado. Ore,
intercedas por él, pero no aproveche para andar chismeando, porque el chismoso se convierte en un aborrecedor de Dios, según la palabra, y a Dios le molesta, según lo vimos en Números, y trae castigo a aquellos que chismean, y más si está chismeando contra un siervo de Dios. Hablar más de un pastor, de cualquiera. Hablar más de un predicador, de cualquiera. Que es cierto, hay predicadores que uno dice, no es nombre, fulano, si es que fulano, esta doctrina de la prosperidad y todo, mejor no digamos nada, porque si él está puesto lo vimos en el estudio antepasado, si está puesto ahí es porque Dios lo puso. Y como dijo David, no levantaré mi mano contra el escogido de Dios. Si Dios lo puso ahí con sus defectos y se fue desviando del camino, Dios se encargará de él. Y cuidado, él está correcto, yo estoy mal. No chismemos, no hablemos mal de nadie, porque Dios siempre va a defender a los suyos. Y cuidado por usted y yo prestar nuestro oído a un chisme, o todavía enredarnos en un chisme de un siervo de Dios, y traemos más bien castigo, corrección de parte de Dios a nuestra vida. Porque eso puede ser una corrección dura, como le pasó a María. María fue castigada con lepra, 7 días fuera del pueblo con lepra. ¿Por qué Aarón no? No sé, le soy honesto, no tengo la respuesta y la he buscado. He oído o he leído teólogos que dan 2 razones. Una, porque Aarón era el único sacerdote y no podían dejar sin sacerdote al pueblo en ese momento. La otra es porque la que inició el chisme fue María. Entonces Dios atacó la raíz, no al que prestó el oído, sino al que empezó el chisme. Pero son teorías, no está aprobado bíblicamente. Pero bueno, la cosa es que el castigo cayó a María no por defender a su hermano, sino por chismosa contra su hermano y siervo de Dios. Entonces, ¿cuál es la tercera clave para usted y yo no actuar locamente? 1, saber esperar en Dios. 2, pedir consejo a Dios. Y 3, no andemos chismeando ni nos prestemos para el chisme. Porque cualquiera de estas 3 que descuidemos nos va a hacer actuar locamente. Y en los 3 vemos que hay perjuicio sobre sus vidas, perjuicio sobre un ministerio, perjuicio sobre la familia, perjuicio sobre nuestra propia vida. Entonces, si no queremos actuar locamente, sigamos estas 3 claves. No son difíciles. Tal vez es falta de desarrollar. La paciencia hay que empezar a desarrollarla, pero hay que desarrollarla en la prueba. Pedir consejo a Dios, pues sí, hay que desarrollar el pedir consejo a Dios, pero se pide consejo a Dios cuando necesitamos ayuda. Eso significa que estamos en problemas. Pediremos consejo a Dios, o estamos en una decisión difícil de tomar, estamos atrincherados, ¿qué hacemos? Pedimos consejo a Dios. Y tercera, que aunque no lo crean, creo que es la que más le cuesta al ser humano, es cortemos los chismes. Es que si no le presto el oído a fulano, se me va a enojar, se va a resentir fulano, que se resiente el chismoso, pero no provoquemos la ira de Dios. Ya no le vuelvo a contar nada, gracias entonces por no volver a contar nada, es mejor no me cuente nada, y evitamos los chismes. Grabes esa frase que escuché, si el que le viene a decir algo de alguien no es bueno, entonces no me diga nada, es mucho mejor, mi amado, es mucho mejor por eso. Y cierro entonces con esta promesa maravillosa que se perdió el rey Asa, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Ya lo entendimos. Dios está recorriendo la tierra en medio de esta maldad para buscarnos y abrazarnos. Y vamos a escuchar una voz maravillosa que nos va a fortalecer. Yo estoy contigo. Les puse abajo ahí, recibamos el abrazo de Dios y no busquemos su reprensión. Creo que es mejor lo primero que lo segundo, ¿verdad? Pues entonces apliquemos estas tres claves para no actuar alocadamente. Esto es el estudio de esta noche. Locamente, usted y yo no, vamos a actuar cabalmente, como hombres y mujeres de Dios. Amén.